Hay una palabra que vino a mi corazón antes de salir a Nicaragua. La toqué ayer un poco con los líderes y pasó algo. Los que estaban conmigo saben que empecé a desarrollar este tema y mientras estábamos casi por la mitad de la enseñanza, el Espíritu Santo bajó y tocó a muchos hermanos que estaban en el auditorio y comenzaron a llorar y a ser quebrantados por el Espíritu Santo. Y yo dije, bueno, ya, aquí está, ya yo me aparté y el Espíritu Santo siguió haciendo su obra. Pero la palabra la titulé unción venidera, unción venidera. Esta mañana, cuando estaba orando por el servicio de hoy, me vino al corazón cómo el Espíritu Santo estaba presente en la creación, como el Espíritu Santo, dice la Biblia, que se movía sobre la faz de las aguas. Yo deduzco que la palabra y el Espíritu en la creación le dieron vida a todo lo que usted mira. La palabra y el Espíritu comenzaron a trabajar y comenzaron a darle vida a todo lo que el hombre hoy tiene en el mundo. Posteriormente dice la Biblia que el Espíritu Santo sopló sobre el hombre y el hombre fue un ser viviente. El Espíritu Santo sopló sobre Adán y Adán se creó y se formó, y luego sacó Dios de la costilla de Adán a Eva y empezó la multiplicación. Pero todo tuvo su origen en el soplo del Espíritu en el hombre, en aquel puño de tierra, de lodo que había hecho el Señor, el muñeco de barro, que eso es lo que somos, tierra, y a la tierra volvemos, y el Señor le dio vida. La importancia del hombre radica cuando el Espíritu de Dios está con él. Luego la Biblia dice que el Espíritu Santo sopló sobre el valle de los huesos secos, hablando de Israel. La Biblia dice en Ezequiel 37 que el Señor le dijo al profeta: profetiza sobre estos huesos secos. Y el profeta profetizó, habló la palabra, y dice que se levantó un gran ejército como el ejército de Dios. Atención acá, la palabra y el Espíritu producen vida. Alguien diga amén. La palabra y el Espíritu son poderosos. Por eso en una iglesia se debe de tener la combinación de la palabra, pero también la ministración del Espíritu de Dios. Cuando aparece Jesús en la escena, la Biblia dice que Jesús llamó a hombres ordinarios, pescadores, cobradores de impuestos, gente que la sociedad lo veía como del vulgo. Pero Jesús hizo algo. Dice la Biblia que cuando los trajo, les sopló y dijo: reciban al Espíritu Santo. Y aquellos hombres empezaron a ser transformados por la palabra y por el Espíritu, la palabra que Jesús les enseñaba y el Espíritu que habían recibido. Esos hombres comenzaron a caminar con Jesús, sanando, haciendo milagros, liberación, salvando, maravillas por todos lados donde iban con Jesús. Cuando Jesús se iba a ir al cielo, la Biblia dice que después de la resurrección, Jesús les enseñó del reino y les enseñó el poder de la resurrección. Se quedó con ellos después de la resurrección, enseñando reino, palabra, enseñando el poder de su resurrección. Y les dijo: no se vayan a predicar, sino váyanse a Jerusalén y ahí van a ser investidos del poder de lo alto. Allá en Mateo 24 usted va a encontrar eso. Pero déjeme decirle algo. Otra vez Jesús sopla, y cuando estos hombres se fueron a Jerusalén, dice que estaban todos reunidos, cuando de pronto un viento recio llenó la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Lo que quiero decirles, amados míos, estaba
escribiendo esto rápidamente porque me venía a la mente estos ejemplos de cómo el Espíritu Santo ha estado presente en todos los movimientos extraordinarios de la iglesia. Estuvo presente en la creación, estuvo presente en la formación del hombre para que se multiplicase, estuvo presente en Israel. Dice que se levantó un gran ejército después que el Espíritu Santo sopló sobre los valles, el valle de los huesos secos. El Espíritu Santo sopló sobre los hombres ordinarios que Jesús llamó. El Espíritu Santo sopló en el aposento alto y esos hombres llenaron del evangelio el mundo que existía en ese tiempo. Amada iglesia, amados ministros, gente de las naciones, la Biblia dice en el libro de Salmos, por favor, Salmo 104, verso 4. Y esta es una combinación de dos elementos que cuando se hacen presente en la creación producen un cambio instantáneo: el fuego y el viento. Cuando están unidos son capaces de poder transformar instantáneamente territorios. Diga conmigo: poder y fuego, viento y fuego. Dice que Él hace a los vientos sus mensajeros y a sus ministros como llama de fuego. Alguien diga gloria a Dios. Él hace a los vientos sus mensajeros y a sus ministros como llamas de fuego. Alabado sea Dios. Esta combinación viento y fuego, usted lo ha visto cuando pasa por algunos lugares. El fuego acompañado con el viento, de un momento a otro, ¡fum!, un territorio es transformado. Una comunidad puede ser consumida en horas cuando el viento y el fuego entran. Ese es la mayor simbolismo que tiene el Espíritu Santo: fuego y viento. Y eso es lo que estamos creyendo. Es la primera vez que yo escuché este verso. Me sucedieron dos cosas. Era pastor de jóvenes, fui con unos jóvenes al Congreso a San José. Llegaron dos expositores, uno coreano y otro europeo. Cuando empezó el coreano a hablar, usted sabe que la gente oriental es estructurada, su personalidad es muy metódica. Yo vi a ese hombre y yo dije: este no tiene nada que darnos. Pero ese coreanito empezó a hablar, nos enseñó acerca del Padre Nuestro. Pero mientras él hablaba, yo comencé a sentir algo en mi espíritu. Yo comencé a sentir que ese hombre tenía algo, y yo lo comencé a escuchar, y yo lo comencé a seguir con mi vista. Las palabras eran sencillas, era algo que ya yo había leído, pero venían cargadas de poder y de unción. Entonces yo dije: qué tremendo. No tiene que ver con carisma, no tiene que ver con cultura, esto no tiene que ver con talento, esto tiene que ver con el Espíritu. Este hombre me está impactando. Y yo comencé durante ese congreso a estar más expectante. Cuando llegó el último día del Congreso, lo he contado antes, se paró al frente del auditorio un hombre alto, fuerte, alto. Nunca olvidaré su nombre, su apellido Cooper. Él había pasado de todo, pero yo andaba como expectante. Yo andaba viendo, como algunos de ustedes se quedan viendo. Yo andaba ahí, era el líder de jóvenes, pero no estaba metido. Pero el primero me había impactado, porque yo decía: ese hombrecito no grita, no brinca, no habla duro, pero tiene algo. Cuando pasó ese hombre grandote, ya iba a terminar, y me señaló con su dedo largo y flaco: tú, ven acá. Y me puso al frente. El auditorio estaba lleno. Él no estaba orando por nadie. Él seguro me detectó que yo era un expectante, y me trajo y me puso al frente. Cuando yo iba llegando donde él, mis rodillas se doblaron.
Él dio un paso, me agarró y me tuvo no sé cuánto tiempo como un muñeco de trapo, doblado sobre su mano. Él predicaba y dicen que yo estaba doblado ahí. Pobrecito yo. Ahí estaba el pobre pastor. Después de un rato dicen que me incorporó y habían 4 familias al frente. Y la palabra que él me dio es: profetízales. Digo, Señor, ¿qué les voy a decir? No los conozco. Profetízales. Dicen que yo hablé no sé qué, pero cuando yo hablaba a familias que estaban al frente, las familias caían de rodillas llorando, otras se iban para atrás. Cuando yo vi esas 4 familias en el suelo, yo ya me sentía grande y yo dije, ya la hice, estoy hecho. Pero el hombre me señala de nuevo con su dedo largo y flaco y me dice: estás bajo mi unción, ahora necesitas buscar la tuya. Y yo dije, la vida. Y ahí empezó, a mis 23 años, la búsqueda de esto que les voy a hablar. La búsqueda. Recuerdo que en esos días yo salí al instituto bíblico y mientras todos estaban acostados, yo buscaba un lugar a donde irme a orar. Yo andaba marcado, yo andaba revolucionado, yo decía, yo necesito eso que ese hombre me mostró, me dio a probar. Yo llegaba de Bolaños, llegaba de cualquier comunidad donde me enviaban a predicar, y yo me quedaba en el sillón de mi casa orando horas y horas y horas y horas y horas, y yo decía, Señor, ¿a dónde está Espíritu Santo? Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Porque una de las cosas que cuando usted prueba la unción, usted quiere más. Y yo recuerdo que el Señor es lindo. Escuché que venía el pastor Claudio Freyson a un hotel Corovicí en San José. Yo me fui en la madrugada, llegué tarde, ya había dado la conferencia, estaba orando y entré ya al final. Logré entrar corriendo, parqué el carro y me metí. Con costo pude entrar porque estaba lleno el auditorio. La misericordia de Dios es tan grande que el hombre desde lejos me miró y me dice: has entrado tarde, pero el Espíritu Santo tiene algo sobre ti. Y me hizo así, ¡fum! Recibe. Aquel hermanito nunca más, hermano, se volvió a quedar de pie. Cayó y anduvo debajo de unas mesas. Yo me levanté, me incorporé y me vine. Y yo decía, y él habló de un libro donde contó su testimonio, que él era director presbítero de las iglesias Asambleas de Dios en Argentina, y hizo una cruzada con Carlos Anacondia. Y él estaba contando de que lo había escrito ese libro porque le había pasado una experiencia de que cuando él estaba orando por la gente, Carlos Anacondia oraba por la gente, y él como pastor principal estaba al lado de él, al lado de los que estaban donde estaba Carlos Anacondia. La gente recibía liberación, recibía sanidad, y donde él estaba no pasaba nada. Después de un rato, Carlos Anacondia se cambió de lugar y se puso donde él estaba, y al lado de donde él estaba la gente recibía, la gente era tocada, la gente caía, la gente se liberaba, y donde él estaba no pasó nada. Y él estaba diciendo de que eso lo marcó y lo hizo que se quedara en esa cruzada hasta el último. Y le digo al hermano Carlos Anacondia, yo quiero eso que usted tiene. Y le dice Carlos Anacondia, te quiero conmigo esta semana, nos vamos a ir a un monte a ayunar y a orar. Dice el hermano que no le pareció muy buena la idea, porque él tenía una agenda llena, pero ese día él se había dado cuenta que él tenía títulos, que tenía nombre, que tenía iglesia, pero no tenía la unción.
y se quedó con él toda una semana. Y en la semana, ese día le cambió la vida. Y entonces yo comencé también a seguir a Carlos Anacondia. Y lo escuché que llegaba a la isla de Ometepe a un evento de pastores. Yo me fui para Nicaragua, llegué a la isla de Ometepe. Nunca voy a olvidar, ese ferry se hacía así para uno llegar. Yo llegué todo mareado, entré al evento, hablé con él, le dije, yo escuché un testimonio suyo de Carlos Anacondia, de Claudio Freyson en Argentina, y yo ando como ese hombre buscando, anhelando, deseando una unción diferente. Yo no quiero ser un pastor tradicional, yo quiero algo diferente. Recuerdo que ese hombre me puso la mano, oró por mí, y yo me vine. No recuerdo quién de la iglesia me acompañó y fue conmigo a la isla de Chira. Yo no sé si fue Jaime. En ese tiempo me llevaron a la isla de Chira y yo me metí, yo andaba prendido, y yo me metí en una aula. Y cuando yo estaba orando, el pastor me dice, quiero que vengas, pastor, a orar por la gente, porque cuando estamos en el culto, la gente de pronto cae, algo lo agarra del cuello, algo los agarra del cuello y caen endemoniados. Y yo me acuerdo que como él me dice eso, yo llegué, me metí en una aula y empecé a orar, empecé a orar, y de pronto llega el pastor a decirme, pastor, vamos a empezar el culto, pero tengo que decirle algo. Los 3 brujos de la isla están acá. Hermano, fue una experiencia, porque precisamente el Señor me había hablado de que predicara acerca de cómo el Señor rompe las ataduras de maldiciones en la hechicería. Y yo no cambié mi mensaje, me paré ahí. Yo vi al frente mío sin que me lo dijeran quiénes eran, porque comenzaron a hacer cosas mientras yo predicaba. Pero se levantó el primero y se fue. Se levantó el segundo y se fue. Y yo me daba cuenta porque la gente comenzaba a gritar y a aplaudir cuando ellos salían del auditorio. Y después llegué y me le puse cerquita a alguien que estaba agachado haciendo cosas. Me le puse cerquita y no soportó y se fue. Y Dios nos dio la más grande victoria en la isla de Chira. Alguien diga gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo, donde la unción está, alguien diga amén, donde la unción está, algo sucede. Denle un aplauso grande al Señor. Y yo vengo hoy a hablarle a las naciones, a hablarle a los ministros, a hablarle a los pastores, de que hay una unción prometida, hay una unción venidera que va a hacer trastornar los poderes del infierno en la tierra. Diga gloria a Dios. Josué capítulo 1, verso 1 y 2. La Biblia habla de Josué. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, habló Jehová a Josué diciendo, servidor de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate y pasa el Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo le di a los hijos de Israel. Versos 3 y 4. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestros pies. Aleluya. Perdón, sí. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Etejos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. 5 y 6. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad, la tierra la cual juré a sus padres que le daría. Versos 7 y 8. Solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que tu siervo Moisés te ha enseñado y te ha mandado. No te apartes ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando Dios decide tomar un territorio, entregarnos un botín, Él no va a buscar a cualquier hombre, cualquier aficionado. Él anda buscando gente que hayan tenido una experiencia con el Señor. Había mucha gente capaz, con mejores cualidades que Josué, pero Josué había tenido una visitación del Espíritu Santo. Cuando Moisés le puso las manos, el Espíritu Santo llenó a Josué. El Señor le dice a Josué: yo voy a entregarte el territorio, yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir, yo te voy a ensanchar, yo te voy a entregar todo lo que yo le prometí a mi siervo Moisés. Solo quiero que tengas presente estas condiciones. Josué, estas son las condiciones. Y le habla de que se esfuerce y le dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, mantente obedeciendo en todo lo que tu siervo Moisés te enseñó. Levante su mano y diga: obediencia. Hay mucha gente que cuando se habla de unción, hay mucha gente que cuando se habla del Espíritu Santo son los primeros de levantar la mano. Pero cuando usted le pregunta si tú caminas en obediencia, ahí cambia todo. Y la unción del Espíritu Santo es algo que está para la iglesia, pero es algo que se obtiene a través de la obediencia. Hay líderes, hermanos, que quieren unción, pero no se quieren someter a su autoridad. Hay líderes que quieren unción, pero no quieren meterse en el trabajo que el pastor le está indicando que hagan. Hay líderes que quieren unción, pero no quieren ser fieles en lo poco. Y el Señor le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Solamente tienes una condición: esfuérzate, sé valiente y cuida de hacer todas las cosas que mi siervo Moisés te enseñó. Cuando tú miras la historia bíblica, cuando tú vas a la escritura, te das cuenta que hubo un hombre llamado Elías, conocido como el profeta del fuego. Elías fue un hombre que donde él se paraba, había una característica en el ministerio de Elías: es que Elías era capaz de traer la gente al arrepentimiento. Era maravilloso ver a Elías predicar diciéndole a la nación de Israel: ustedes claudican en dos pensamientos. Díganle a Baal que prepare sus altares y el Dios que descienda con fuego, a ese vamos a adorar. Era un hombre agresivo en el espíritu. Y todos ustedes conocen la historia de Elías. Y todos saben lo que pasó cuando él levantó altar y lo arregló. El fuego de Dios cayó. Porque donde se arregla el altar de Dios, ahí hay mover, ahí hay visitación, ahí hay milagro. Alguien diga gloria a Dios. Hay gente que ha dejado de ver el poder de Dios manifestarse porque han descuidado su altar. Algunos de ustedes tienen el altar arruinado. Pero la unción venidera, después de Elías que estaba en Eliseo, los milagros de Elías usted los puede contar con los dedos de sus manos. 7 milagros hizo Dios a través del ministerio de Elías. Es maravilloso predicar de Elías, pero cuando tú ves a Eliseo, 14 milagros sorprendentes hizo Dios. Te
puedo mencionar una característica de los días de Elías. La Biblia dice que en los días de Elías habían 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas a Baal. En los días de Eliseo, las casas no cabían, los lugares estaban llenos, Ruth, porque no cabían. Los discípulos de Eliseo le decían: vamos a la montaña, cortemos madera, hagamos las casas más grandes, porque no alcanzamos. Míreme, cuando usted está bajo el poder del Espíritu Santo, van a suceder cosas sobrenaturales. Va a haber ensanchamiento, va a haber multiplicación. Diga gloria a Dios, diga aleluya. Es mejor lo que viene que lo que tienes. Dígale al que tiene a su lado: es mejor lo que viene que lo que tienes. ¿Por qué lo dice, pastor? En los días de David mató gigantes. Su época, su ministerio fue reconocido por guerras. Él enfrentaba a los gigantes donde estaban, peleaba, era un guerrero. Pero la unción venidera estaba sobre Salomón. Salomón no tuvo que matar ningún gigante, porque su padre David los había matado todos. La época de Salomón fue la época de mayor prosperidad. Salomón tenía plata, oro para hacer templos a su nombre. Porque es mejor lo que viene que lo que tienes. Diga gloria a Dios. Es mejor lo que viene que lo que tienes. Levante su mano. Vine a hablarle a alguien esta mañana. Es mejor lo que viene. Por eso yo te vine a hablar ahora de la unción venidera. Los días de Jesús, si tú los analizas de manera general, fueron días de milagros, fueron días de sanidades, fueron días de liberación, donde Jesús entraba, los milagros ocurrían. Pero Jesús le dijo a los discípulos: las cosas que yo hago, ustedes las harán también, y mayores cosas, porque yo voy al Padre. Levanten la mano, diga: mayores cosas. Toque a su hermano que tiene a su lado: mayores cosas. Hoy yo vine a decirle a alguien: vienen mayores cosas sobre la iglesia Chequiná. Alguien diga: gloria a Dios, mayores cosas vienen. Estoy percibiendo el más grande avivamiento. El movimiento más sobrenatural está por llegar. ¿Alguien lo puede creer? El mover más grande de la historia está por llegar. Oh, iglesia de las naciones, pastores de Chequiná, prepárense, porque algo se va a desatar en los próximos días. Alábele, 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 alábele. En el siglo pasado, Guillermo, hubo un hombre llamado Modi. A los 18 años se convirtió, vendía zapatos. Pastora, este muchacho de 18 años se metió con Dios. Y los grandes escritores dicen de Modi, un evangelista americano, que cuando él predicaba, la gente sentía literalmente que sus corazones estaban siendo triturados y lloraban, y miles y millones venían a aceptar a Cristo. Decían: ver a Modi es ver al mismo Dios hablando. Yo creo
que se van a levantar predicadores de intimidad con Dios, que cuando abran su boca, no importando de dónde vengan, no importando qué profesión tengan, el poder del Espíritu, ay Dios mío, el poder del Espíritu los va a tomar y los va a llenar y los va a usar, y la gente correrá, recibirá a Cristo en montones, miles y millones. Alguien diga gloria a Dios. ¿Quién no conoció en el siglo pasado a Kathryn Kuhlman? Una ancianita que enseñó al Espíritu Santo como el amigo. Kathryn Kuhlman salía de su aposento en sus grandes cruzadas de milagros, le traían a la gente en silla de rueda, y Kathryn Kuhlman aparecía en el escenario solo para decir: no contristen al Espíritu Santo, y se volvió a esconder. Cuenta Benny Hinn que él no era nadie, llegó a una cruzada, y cuando él vio a esa ancianita que se paraba ante las multitudes y se quedaba fijo viendo las graderías, se quedaba fijo como que estaba viendo algo, de pronto decía: allá va, allá va, allá va, allá va el Espíritu Santo, allá va el Espíritu Santo, allá va. Y donde ella señalaba, gente se levantaba de la silla de ruedas, gente comenzaba a correr en aquellos pasillos, porque el mismo Espíritu estaba sobre ese auditorio. Fue la mujer que más milagros trajo sobre la faz de la tierra. Usted me viene a decir a mí que no tiene edad para tener intimidad con el Espíritu Santo. Eso es mentira. Usted me viene a decir que por ser mujer usted no puede predicar. Eso es mentira. El Espíritu Santo anda buscando mujeres hambrientas que tengan intimidad con Él para manifestarse. En el siglo pasado hubieron grandes hombres. Se levantó un hombre llamado Billy Graham. No hubo presidente en los Estados Unidos que no le dieran el acceso a la Casa Blanca. Era consejero. Miles y millones de gente corrían, más de 400 cruzadas en las naciones, más de 185 países. T.L. Osborne, tuve el placer de conocerlo. Un ancianito, era una cascarita. Cuando vino a Costa Rica, sus cruzadas de millones de personas en África. El Espíritu Santo lo hace todo. Jimmy Swaggart, cuando usted googlea, lo primero que sale fue su error. Pero se nos olvida. Yo estaba en Washington, me hospedaron en un hotel. De pronto prendí la televisión, estaba Jimmy Swaggart sentado en su piano cantando en inglés. Yo no entendía lo que decía, pero yo sentí que el cuarto donde yo estaba se llenó de una gloria, y yo caí de rodillas. Te estoy mencionando hombres como Luis Palau, el argentino, hombres como Morris Cerulo. Y hoy, si quieres que te hable, te puedo recordar un Ricardo Rodríguez en Colombia. Yo llegué un viernes a Bogotá, Colombia, estaba en el auditorio, quizás habían no sé cuántas miles de personas. Me impactó un hecho, que 2 sacerdotes católicos pasaron a la tarima y el Espíritu Santo los tocó.
Y él se paró en su mensaje y de pronto señaló. Yo estaba como en la mitad de la iglesia y dijo: usted, pastor, que ha venido. Yo estaba sentado, la gente estaba de pie, yo estaba sentado, cargado, cansado, y le dice a uno de sus sugieres: póngame de pie. Ese pastor nunca lo había visto y me trajo a la tarima, hermano. Yo terminé, creo que debajo de la sotana de los hermanos que estaban ya ministrados ahí. El Espíritu Santo tiene hombres en las naciones que pueden mostrar su gloria. Aleluya, 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 aleluya. Diga conmigo: cosas que han de venir. ¿Sabe por qué yo estoy convencido de lo que viene, hermano? Porque antes del diluvio hubo un hombre llamado Noé que logró salvar a su familia en el arca. Se pudieron haber salvado muchos, pero Noé estaba ahí lleno de Dios, predicando salvación. Yo creo que Dios abre una ventana de gracia y de favor antes de su juicio, antes del cautiverio, antes de la liberación de Egipto, donde Dios le dice a Moisés: Moisés, el pueblo que está cautivo en Egipto por 400 años lo vamos a liberar. Y apareció Moisés de tener una experiencia con la zarza. Se le presentó al faraón, no con fuerzas humanas, sino con el poder de Dios, y sacó a Israel de la esclavitud con mano poderosa, con señales, con milagros, con liberación. Venían cargados de plata y de oro. Cuando Dios trajo juicio, y después se desató el juicio sobre Egipto. Porque antes del juicio, Dios abre una ventana de esperanza, iglesia. Cuando Dios decide destruir Jericó, le dice a Josué: envía unos espías a reconocer la tierra. ¿Y sabe a dónde llegaron? Llegaron a la casa de Rahab, la prostituta. ¿Sabe qué hizo la prostituta? Comenzó a predicarle a su familia. Y cuando el juicio entró y la destrucción entró a Jericó, la familia de Rahab se salvó. Porque antes del juicio hay salvación, hay liberación, hay milagros. Vamos, diga gloria a Dios. Antes del juicio hay salvación, hay liberación, hay milagros. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que antes que venga destrucción repentina a la tierra, Dios llenará de su Espíritu Santo a la iglesia. Aleluya. El más grande avivamiento está por venir, porque cuando la trompeta suene y el fuego de Dios caiga sobre la tierra, la iglesia estará ganando millones de almas para irnos al cielo antes que eso suceda. Oh, yo y usted le daría su mejor grito de júbilo al Señor, porque Dios no te dejará en el juicio. Dios te salvará y te sacará con poder, con gloria. ¿Acaso tu Biblia no dice que con el mismo espíritu que Jesús se levantó de los muertos, te vas a levantar vos? Dígale al que tiene a su lado: viene una doble unción. Viene una doble unción. Dije, viene una doble unción. Viene una doble unción. Vamos, dígalo, una doble unción. Prepárate, una doble unción se acerca. Dice Segunda de Reyes 2:9 que Eliseo le dijo a Elías: yo quiero más. Yo no me conformo con lo que tú has hecho, yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más.
Levanten la mano los que quieren más. Diga, yo quiero más. Diga, yo quiero más. Elías había profetizado la sequía y se había ido a esconder en el arroyo. Los cuervos le traían comida cuando había hambre y escasez. Pero Eliseo decía, yo quiero más. Había entrado en la casa de una viuda que no tenía que comer y estaba a punto de perder a sus hijos, y le soltó una palabra y le dice, el aceite y la harina no se escaseará. Eliseo le dice, yo estuve ahí, yo sé de ese milagro, yo sé cuando entraste en el monte Carmelo y oraste ante los sacerdotes de Baal y el fuego de Dios cayó. Yo estuve ahí, decía Eliseo, pero yo quiero más. ¿Dónde está la gente que quiere más? Yo vi la lluvia después de 3 años y medio que no llovía. Yo vi cuando tú oraste y la lluvia cayó, pero yo quiero más. Eliseo le podía decir a Elías, yo me recuerdo cuando el rey te mandó soldados y tú oraste y cayó fuego del cielo sobre ellos y los consumió. Pero yo quiero más. Amén. Yo quiero más. Y yo te vi. Y yo te vi cuando golpeaste las aguas y las aguas se partieron. Yo te vi. Pero yo quiero más. Ay, santo, yo quiero más. Este es el punto, que tú estás conforme con lo que tienes. Te salvaste, vienes a la iglesia, sirves, pero yo vine a decirte que hay algo más de parte de Dios para tu casa, para tu vida. No te conformes con lo que tienes, porque lo que viene es mejor. Alguien diga gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Hambrienta, anhelando algo más. El carro de fuego pasó. ¡Fum! Elías no le dio el manto a Eliseo. Hermano, Elías no le dio el manto a Eliseo. No le puso la mano. Ay, Dios mío, santo. Él lo vio donde cayó, porque andaba cerca del ungido. Él lo vio donde cayó y se fue, agarró el manto. Él no se quedó como el manto. Él no se fue a la casa a envolverse en el manto. Él no dijo, ya tengo el manto de Elías, sino que se paró frente a las aguas y lo golpeó y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? La gente que arrebata son gente que acciona, son gente que se mueve, son gente que van hacia... Oh, alguien diga gloria a Dios. ¿Dónde está el Dios de Elías? Hay algunos de ustedes esperando que las cosas sucedan sin que usted se mueva. Dios se mueve con los que se mueven. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Aleluya. Dios va a empezar a hacer cosas con aquellos que se meten en los lugares donde el diablo se ha metido. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? ¡Wow! La gente decía, la unción que estaba en Elías está sobre Eliseo. Las aguas se abren. Los hijos de los profetas le dicen a Eliseo, el lugar donde estamos es bueno, la tierra es buena, pero sus aguas son amargas.
¿Sabe qué dijo Eliseo? Llévame a las fuentes de esas aguas. Tomó sal a su nombre. Ay, Dios mío. Llévame a la fuente de esas aguas. Tiró sal. Las aguas amargas se sanaron. Levante su mano. Mayores cosas. Diga mayores cosas. Vamos, diga mayores cosas. Vamos, grite mayores cosas. Mayores cosas. Mayores cosas. Escúchame, iglesia, escúchame. Los jóvenes, cuando lo vieron a él, se comenzaron a burlar de él. Se reían porque era calvo y le gritaban: sube, calvo, sube. No hay nada más peligroso que meterse con un hombre ungido. No hay nada más peligroso, iglesia, que tocar a una mujer ungida. ¿Sabe qué dijo Eliseo? Le habló a 2 osos y los maldijo. 40 jóvenes fueron devorados por los osos, porque cuando un hombre ungido abre su boca, hay juicio, hay cosas que hacer. Diga conmigo: mayores cosas, mayores cosas, mayores cosas. Estaban sitiados. Israel estaba rodeado. Tenían sed. Tenían sed. Llamen al profeta. Trajeron al profeta. El profeta se paró y dice: siento a Dios acá. No veré lluvia. No veré lluvia. Pero todos estos estanques, no veré lluvia, no veré viento, pero todos estos estanques se van a llenar de agua. Ay, Dios mío. Los que los tenían sitiados no vieron agua, vieron sangre, comenzaron a alucinar, creían que se habían matado entre ellos. Y ese día Dios le dio la más grande victoria a Israel por un hombre ungido. Dije que por un hombre ungido. Dije que por una mujer ungida van a suceder cosas en las naciones. Denle su mejor aplauso al Señor. A su nombre, a su nombre. La mujer tsunamita no podía tener hijos. Le abrió el cuarto al profeta, le preparó cama. En la mañana le dice: el próximo año, en este tiempo, tendrás un hijo a su nombre. Y el hijo nació por la palabra del profeta, porque donde un hombre de Dios pasa, algo pasa. El niño se murió. La mujer dijo: yo conozco quién carga la unción, yo conozco quién tiene vida. Se fue donde el profeta vino, se acostó sobre el niño estornudó, porque donde hay unción hay vida, donde hay unción hay vida, donde hay unción hay vida. Alguien diga gloria a Dios. Donde hay unción hay vida, donde hay unción hay vida. Suceden cosas, donde hay unción, vamos, diga gloria a Dios. Suceden cosas. Multiplicó el aceite de la vida. Pon tu negocito, paga lo que debes. Ay, Señor, se perdió el hacha y era prestada, pero el hombre de Dios está aquí. ¿Dónde cayó? Ahí cayó. Tráigame una rama. La metió, el hacha flotó. Van a suceder cosas sobrenaturales. Dije que van a suceder cosas sobrenaturales. ¿Qué ves? Le pregunta a Giesi. No veo nada. Señor, ya vienen para acá nuestros enemigos.
ve si va a llover. No veo nada. Le dice el profeta, vení. Y le pone la mano a su criado. Y se le abrieron los ojos a su discípulo. Porque quien anda con un hombre ungido, la gente que está al lado de él comienzan a ver lo mismo, a su nombre. Cuando usted se pega a un ungido, hermano, a usted se le pega algo. Por eso cuando yo conocí al Espíritu Santo, a mí no me detenía nadie. A mí me decían, allá hay un hombre ungido, yo voy para allá. Santo. Dejó ciego al ejército de Samaria, Guillermo. Un hombre lo dejó ciego y apareció con todos los enemigos ciegos, Federico, como corderitos. Ahí están. ¿Eso es lo que ustedes le tenían miedo? ¿Eso eran lo que ustedes estaban temblando? Porque donde hay unción, hay milagros, hay señales, hay maravillas. A su nombre, a su nombre. Y si quiere un dato más, venían de la guerra y cuando ya Eliseo había muerto, habían enterrado, todavía quedaban sus huesos y tiraron a un hombre muerto en la tumba de Eliseo, y cuando tocó su hueso, el muerto se levantó, porque quien está ungido, hasta sus huesos están ungidos. Alguien diga gloria a Dios. Vive, vamos, diga gloria. Gloria, 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 gloria. Yo solo vine a anunciarle a alguien lo que Jesús dijo en San Juan 14:12. Yo solo vengo a recordarte. De cierto os digo, el que no cree las cosas que yo hago, él las hará, y aún mayores. ¿Lo quieres? ¿Te animas a creer? Pastor, y no podrá suceder al revés, que sucedan las cosas y yo luego creo. No. Es creyendo, es creyendo, es creyendo, es creyendo, es creyendo, es creyendo. Mírame, mira acá. Jesús no dejó el manto como Elías. El manto de Jesús lo partieron en muchos pedazos los romanos. Pero Jesús dijo, San Juan 14:26, yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Les enviaré. Vamos, San Juan 14:26. Yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Diga gloria a Dios, que tenemos al Espíritu Santo. ¿Sabe qué dijo Juan? No cabería en el mundo los libros si hubiéramos escrito todo lo que Jesús hizo. Pero Jesús te dice, mayores cosas haréis. Mayores cosas haré. Mayores iglesias, mayores avivamientos, mayores milagros. Alguien diga gloria a Dios. Mayores cosas, mayores cosas, mayores cosas. Por eso tu Biblia dice en Hechos 5:15 y 16 que en los días de Pedro, en los días de Pedro, le sacaban los enfermos a las calles. Y la sombra de Pedro sanaba los enfermos. Porque lo que Jesús dice es verdad. Mayores cosas. En los días de Pablo,
Hechos 19, 11 y 12. Pablo se secaba el sudor, dejaba su pañuelo por ahí, y la gente que no haya alcanzado que Pablo orara por él, dice que hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. De manera que se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y la enfermedad se iba y los demonios se iban. No era el pañuelo, era el Espíritu Santo. Dije, era la unción. Dije, era la unción. Ponte de pie. Dije, era la unción. Y es la unción lo que va a marcar diferencias en estos días. Mírame, iglesia. Viene un día glorioso. Aleluya. Aleluya. Corra. Viene un día glorioso. Dios mío. Oh Señor. Santo. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Iglesia, ¿lo quieres? Gente de las naciones, es para ti. Shekinah, llegó la hora. Vine a anunciarles una unción venidera, una unción que va a cambiar vida, una unción que va a ungirte hasta los huesos, una unción que va a hacer que donde tú pases, milagros pasen, que donde tú te muevas, cosas sucedan. Esta es la hora. Alabe su nombre, alabe su nombre.